profetas y ahora nos habla por el Hijo, ¿no? Y de verdad Dios ha estado hablando y hemos estado viendo que es precisamente el deseo de Dios es retornarnos a una vida de dependencia de Dios. Si usted es cristiano, lo más importante no es conocerse la Biblia, no son muchas actividades buenas que usted puede hacer. Lo más importante es que usted venga a la obediencia de Dios. ¿Ven? Entonces Dios quiere que le obedezcamos, y Dios quiere que le obedezcamos, como se dice, en tiempo real, ¿no? Todos los días y en todo tiempo, y nuestra vida sea una vida así, naturalmente en obediencia a Dios. Así era la vida de Cristo, así eran las palabras de Cristo. Él dice: yo todo lo que hago es lo que estoy escuchando del Padre. Todo lo que hablo y todo lo que hago también es lo que veo hacer al Padre, ¿no? Él estaba en una manera mostrando cómo debemos de vivir nosotros, ¿no? Cómo es el deseo del Padre y cómo es el plan del Padre. Y para ese deseo y ese plan Dios nos dio todo, absolutamente. Todos nosotros podemos llegar a vivir así. Jesucristo es una muestra. Amén. Y es posible y estamos en una medida todos en pos de ese tipo de vivir. Yo sé que hay algunas personas que no tienen claro este punto, no tienen claro el norte de su vida, pero si hay algo claro que debemos tener es eso. Amén. Estar siempre en un caminar a tiempo real con Dios, haciendo su voluntad. Entonces no nos equivocaremos. Entonces todo es posible. Cuando Dios dijo que todo es posible al que cree, estaba hablando de un estilo de vida así. Amén. Porque algunos piensan que creer es convencerme a mí mismo de algo. Bueno, hay un creer así, pero el creer bíblico, el creer del cual estaba hablando Jesús, es el creer que viene, dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ese creer que trae todo, o sea, que hace que todo sea posible, es aquel creer que viene por oír la palabra de Dios. Amén. Entonces, si yo oigo la palabra de Dios, todo es posible. Amén. Porque Dios puede hacerlo todo. Entonces, lo que va a suceder es que nosotros vamos a ser instrumentos de Dios. Amén. Para cosas que nosotros naturalmente no podríamos hacer. Amén. Entonces, por eso Dios tiene un vaso que es el hombre. Habíamos visto desde la creación, después del sexto día de creación, Dios descansó. ¿Y a quién le dio el trabajo? Podemos decir, al hombre, ¿no? Con su debida autoridad. Amén. Como todo trabajo, ¿no? Todos los que conocen algo de administración saben que cuando a una persona se le da un trabajo, se le da un ámbito de autoridad, ¿no? Una cierta cantidad de autoridad. Y Dios le dio al hombre la autoridad sobre la creación y le dejó a él ahora la labor. Ahora, no es que el hombre está haciendo en sus fuerzas, el hombre estaba, por eso mismo, hermanos, en una dependencia de Dios. Amén. No, por eso Dios había puesto 2 árboles. El hombre tenía, bueno, para haber libre albedrío tiene que haber opciones, ¿verdad? Entonces el hombre podía libremente decidir comer del árbol de la vida, fortalecer su espíritu y escuchar a Dios y caminar en la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. Como también hoy está la opción, ¿verdad? O podía comer del árbol del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal, e independizarse de Dios, en desobediencia de Dios, y tratar de vivir la vida bajo sus propios criterios. Amén. Y el hombre sabemos que es lo que escogió. Entonces el hombre
Bueno, en Romanos capítulo 1 dice que vino toda la hecatombe, ¿verdad? Que llegó a tener una mente reprobada, haciendo cosas que no convienen, amén, y todas las cosas malas surgieron de eso. Hoy en día nosotros también tenemos comida espiritual. Adán tenía el árbol de la vida, pero hoy, por ejemplo, Jesús dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros. Hay una comida espiritual que es el cuerpo de Cristo, comunión del cuerpo de Cristo. Amén. Hay varias cosas que son comida para Dios. Jesús dijo a sus discípulos cuando estaba con la mujer samaritana y le trajeron comida, Él les dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió. O sea, la comida de Dios tenemos que continuamente comerla, y si comemos esa comida, el espíritu es el que se fortalece, ¿verdad? Amén. Los árboles del huerto, los árboles que eran buenos, que daban fruto, eran para alimentar el cuerpo. Amén. El árbol de la vida era para alimentar el espíritu. Adán, cierto que era un hombre espiritual y también un hombre de carne, amén, como ahora nosotros, pero él tenía que alimentar, así como tenía que alimentar su cuerpo físico, tenía que alimentar su cuerpo espiritual. Amén. ¿Sí? Entonces, eso es uno de los requisitos para entender la voz de Dios. Amén. Entonces, eso hemos visto en el anterior domingo. Cómo no nos podemos engañar, hermano. No es cuestión de vivir una vida según mis ideas y, bueno, asistir a la iglesia y saber un poco de la Biblia y listo. Tratar de hacer lo mejor posible en mi vida. No. El Señor quiere una nueva vida. Amén. Una kainos vida también. Amén. Así como es la palabra, conocen la palabra kainos, ¿no? El pastor Marcelo nos ha explicado. Kainos es un nuevo, hecho de cero. Amén. Es algo, no es una cuestión mejor, no es el neos, que quiere decir algo más joven, algo rejuvenecido o mejorado. El kainos es algo nuevo. Estaba viendo precisamente esta mañana eso, porque es muy precioso. Amén. Entonces, lo que yo deseo hacer es ver con ustedes varias formas en las que Dios ha hablado. Porque hay personas que están esperando que escuchar una voz así, que venga Dios, ¿no? David, levántate y ve a la iglesia. No, Dios tiene muchas maneras. Hubo también ocasiones en que habló audiblemente, es verdad, pero normalmente no hablaba así Dios. Amén. ¿Sí o no? A ver, Dios se hizo conocer, habló, se comunica de muchas maneras. Y sabe la conclusión, ya le voy a dar la conclusión, pero no se me va a ir, ¿no? La conclusión de esto es que no es el problema que Dios hable o cómo hable. El problema es si nosotros escuchamos y cómo escuchamos. Y en eso consiste todo. En eso consiste el éxito de nuestra vida. En aprender a escuchar a Dios. Amén. Obviamente vamos a mirar algunas cosas. Pero estaba en esto, ¿no? Aquí lo tengo todo preparado. Ahí vamos a ver cómo habló, que habló directamente, habló por profetas, ¿no? Habló por visiones, Dios, habló por sueños, Dios, habló por ángeles, habló por señales, habló hasta por la creación, habla por la escritura. Imagínense cuántas maneras de hablar de Dios. Amén. Por su Espíritu Santo. Y mis hermanos, de todas esas formas, el asunto es que nosotros escuchemos. Él está hablando continuamente, Él está hablando, está publicando su voz
Y la cosa es quién está escuchando, ¿no? Es como una emisora de radio, de la voz de Dios todo el tiempo. ¿Y quiénes son los que escuchan una emisora? Los que tienen una radio, ¿verdad? Y esta radio está sintonizada, ¿no? En la frecuencia con que está emitiendo. Amén. A mí, por ejemplo, me gusta la 90.7, casi siempre estoy escuchando eso, ¿no? Entonces estoy sintonizado con una radio, ¿no? Cuando subo a mi carro ya está en 90.7. Chup, me la pongo. Amén. Y así es el estar en nosotros. Por eso, para escuchar la voz de Dios, necesitamos nosotros ver cómo se sintoniza la voz de Dios. Y para eso hay algunos requisitos, hay algunas cosas, ¿verdad? Que vamos a mirar. Porque saben que la otra gran verdad es que no solo Dios habla. Los hombres hablan. El diablo habla. Y también el diablo habla de muchas maneras. Así como, por ejemplo, Dios habló por profetas, el diablo también habla por profetas, ¿verdad? Si usted lee el Antiguo Testamento, había falsos profetas. Timoteo dice que habrá en estos tiempos falsos profetas. Amén. Y falsos maestros. También hablaba Dios habla por medio de las enseñanzas de Dios, de la palabra, pero también el enemigo, dice Timoteo, que vendrán tiempos donde se hablarán, el enemigo hablará doctrinas de demonios. Amén. Y que engañarán a muchos. El problema no es si Dios habla y el diablo habla, el problema es que nosotros necesitamos discernir. Amén. ¿Quién está hablando? Para no ser engañados. Amén. Los profetas del Antiguo Testamento, por ejemplo, le hablaban a los reyes y había falsos profetas. Muchos reyes, aquí hay uno de los requisitos, muchos reyes no querían escuchar a los profetas. O sea, no estaban dispuestos a obedecer a Dios, a ejercer su reinado en obediencia a Dios. Entonces ellos tenían sus falsos profetas. Incluso los falsos profetas eran una pantalla para, hermanos, para respaldar sus decisiones personales del rey. Amén. Hay gente que usa la religión, la Biblia, podemos decir, para respaldar sus cuestiones personales. Amén. ¿Están aquí, hermanos? Esto lo digo porque esto es crucial. O sea, para no vivir engañados. Y hay algunos reyes que estaban engañados mismos. Estaban bien engañados. Y no sabían qué hacer, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan de Josafat? Estaban todos los profetas del rey Acab. Y decían, ustedes le van a ganar la batalla a los sirios. Más de uno se hizo con unos cuernos de fierro y dijo, con esto vencerás a los sirios. Y llamaron al profeta Micaías, creo que era el profeta de Dios. Y no le querían escuchar. Hasta que Josafat se impuso, vamos a escuchar. Y el mensaje del profeta de Dios era totalmente diferente. Amén. Y no se trata de cuántos profetas, porque los profetas falsos eran más que el único profeta de Dios. Amén. No se trata de que todo el mundo dice eso, eso debe ser una verdad porque muchas gentes están hablando. Tampoco se trata de eso. Amén. Dios, hermano, hasta por una mula habló. Amén. La mula de Balaam. El diablo también habló por otro animal. El diablo habló por la serpiente. Amén. Esa fue la primera forma que él hizo. Entonces, las palabras de Dios dieron diferentes mensajes. Hay palabras del diablo, tiene diferentes mensajes. Uno sabemos para qué es.
Dios sus mensajes son de vida, amén. Sus mensajes son para que se haga su voluntad, que es agradable, es perfecta, es buena, amén. La creación fue buena, todo lo que Él hizo, Dios lo vio y lo hizo bueno, y luego el hombre tenía que continuar a hacer eso. Pero bueno, hubo problemas, amén. Entonces, yo creo que es necesario ver nuestra condición para poder vivir una vida en completa entrega al Señor. Y estaba yo en esto y yo quería, no sé si va a haber oportunidad, empezar a tratar las condiciones que necesitamos nosotros para creer. Pero el Señor nos mostró algo. No sé cómo se metió esto, pero tiene que ver con lo que estamos hablando. Empecé a ver los eventos finales. Ustedes saben, ¿no? Es como disco rayado eso de que el Señor vuelve pronto. ¿Sí o no? Ya no hay efecto con eso. Y el Señor me mostró que hay gente que está poniéndole fechas. Hay gente que dice ya pronto, ya está, ya cerca y acá. Pero si ustedes notan la Escritura, el Señor nunca quiso hablar de eso para ponerle fecha. Es más, Él ocultó la fecha a propósito. ¿Con qué motivo? ¿Por qué no vamos a leer Mateo 24? Y creo que este va a ser un buen preludio para después hablar acerca de las condiciones que tenemos que tener para oír a Dios y saber que es Dios. Mateo 24 es el capítulo escatológico, podemos decir, del Evangelio de Mateo, ¿no? Cuando habla de los eventos finales y en algunos lugares está las señales antes del fin. Interesante, hay dos cuestiones, veamos. Cuando Jesús, versículo 1, ¿lo tiene? Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, Él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Él estaba prediciendo la destrucción del templo, no quedaría piedra sobre piedra. Y estando, versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, miren lo que dice, dinos, aquí está, en esta pregunta está mucho del entendimiento de la respuesta. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? No, son dos o tres preguntas, ¿no? En realidad, uno es ¿cuándo sucederán estas cosas? Refiriéndose a la destrucción del templo. Y la otra pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esas son las dos preguntas. Y es muy interesante cómo Jesús deja las cosas en nebulosa. No dice, las señales para la destrucción de Jerusalén son estas, y estas son las señales para el fin del siglo. Está todo mezclado. Dios sabe por qué. Amén. Hay cosas que Dios no quiere aclarar porque Él no está en el asunto de mostrarnos las cosas para que nosotros sepamos una fecha. Es más, ni siquiera la destrucción de Jerusalén Jesús quería revelar. Al final les muestra ambas cosas. Una cuestión que tenía que ver con la vida de ellos, amén, con lo que iba a pasar con sus vidas, porque los que se quedarían en Jerusalén habrían de sufrir el asedio de los romanos, y conocemos la historia, ¿no? Los romanos rodearon, ¿no? Ya más o menos por el año 70, y asediaron la ciudad y estuvieron un gran tiempo, y empezó a haber hambre en la ciudad, ¿no?
Y ellos, los judíos se rindieron porque ya no había nada que comer, ni nada, ni agua, ni nada. Estaban muriendo, ¿no?, de hambre. Historias terribles se cuentan, ¿no? Y el Señor quería, cuando habla de esto, que su pueblo salga de la ciudad, como vamos a ver. Les estoy hablando así para que cuando leamos ustedes traten de discernir lo que está diciendo. Pero también el Señor está hablando de un tema más importante, un tema más celestial, que es la venida de Él, ¿verdad? Y del fin del siglo. Amén. Entonces, leamos versículo 3. Estando él sentado en el monte de los olivos, el 4, ¿no? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mire, aquí está, ¿no? Ya van a venir personas en el nombre de Él hablando como si fuera el Cristo, pero trayendo un mensaje engañoso que muchos creerían. Amén. Por eso es importante tener algunas condiciones en nuestra vida para no caer en el engaño. Amén. ¿Usted cree, le pregunto a mi hermano, que si vendría un falso maestro o un falso profeta, usted lo cacha? Sí. ¿Usted sabe cuándo es falso y cuándo es verdadero? Sí. Espero que sí. Espero que sí. Antes también, miren, perdón, gracias hermana por hablar de esto, porque hay un punto también que quería tocar. ¿Usted sabe que el diablo también habló por la palabra? Sí. Por la Biblia. Pero la palabra no se contradice. Sí. Él habló con una interpretación privada de la palabra. Porque en la tentación de Jesús, el diablo le dijo: lánzate de ahí porque escrito está. Y era verdad, a sus ángeles mandará acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Amén. Aún la Biblia podría ser usado por un falso profeta. Y de hecho, estoy muy seguro que el falso profeta han usado la Biblia. Estamos usándola ahorita bastante. ¿Ah? Ahora la estamos usando. Sí, está. O sea, las predicciones de Pablo en sus cartas a Timoteo, en el libro de los Hechos, son una realidad hoy. Amén. Hay falsas enseñanzas. Y algunas nosotros las hemos creído muy bien hasta ahora, ¿no? Por eso, si tenemos como uno de las maneras en cómo nosotros vamos a detectar si algo es falso o verdadero dijo Jesús, hablando por ejemplo en Mateo capítulo 7, de los falsos maestros, ¿no?, que son lobos vestidos de ovejas. ¿Cuál era la forma en que podían distinguirse? Por sus frutos los conoceremos. Amén. Nosotros tenemos 2000 años de cristianismo. Amén. Y ya podemos entender por los frutos, amén, de las personas que hablaban de Dios, de las personas que podemos entender cuánta falsedad se metió y engañó a cuánta gente. Amén. O sea, millones de personas. Es más, hoy día la religión cristiana, digamos, más grande, tiene muchísima gente engañada. O sea, es más la gente engañada que la gente incorrecta. Amén. Por eso es necesario tener un corazón discernidor. Amén. Porque nosotros también podemos ser engañados. ¿Por qué no? Amén. ¿Qué de especial tenemos nosotros? Amén. Bueno, ok. Y empieza diciendo, seguimos un poquito más. El versículo 5 dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras.
Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. En este momento estaba hablando del fin. Amén. Guerras y rumores de guerras, esta era la señal. Y hermanos, ¿acaso no ha habido guerras y rumores de guerra desde el comienzo? Toda la vida ha habido guerras y rumores de guerra. Amén. ¿Qué estaba haciendo el Señor? ¿Estaba confundiéndolos? No. El mensaje del Señor, ahorita lo vamos a ver, es muy claro. ¿Y por qué Dios habla de los eventos futuros? No es para que sepamos cuándo, es para que entendamos que en todo tiempo tenemos que estar preparados. Simple y sencillo, así. Porque este punto ya se pudo haber cumplido. Seguimos. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Eso, los que han leído la historia, podemos saber que eso ha habido también por miles. Y todo esto, versículo 8, será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Eso también ha sucedido ya, ¿no? Especialmente más bien en los primeros siglos, ¿no? Se habla de 7 o de 10 grandes persecuciones globales que hubo contra los cristianos, hasta que Constantino legalizó el cristianismo y más bien ya, en vez de ser perseguido, ya la gente era obligada a decirse cristiano, ¿verdad? Amén. Pero esto se ha cumplido. Es más, ahora hay mucho menos persecución que en esos tiempos, ¿no? De ese tipo de persecución. Amén. Muchos tropezarán, versículo 10, entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Sí, pasó, hermanos, entre los mismos cristianos, ¿verdad? Los que no estaban, ¿qué? ¿Cuál es la palabra? Preparados. Amén. Ustedes se imaginan las situaciones que pudieron haber en medio de esa persecución. Hoy en día los torturan. ¿Cuántos de nosotros? Pues aquí está hablando que unos a otros se entregarían, ¿no? ¿Dónde están escondidos tus hermanos? ¿No quieres hablar? Te vamos a cortar el pelo. O sea, te vamos a ir cortando un brazo hasta que cantes, ¿no? No sé. Tenía que estar una persona muy preparada. Y ahí está el énfasis del Señor. Hoy en día, ¿qué pasaría? ¿Cuántos de nosotros haríamos lo que algunos de ellos hicieron? Muchos tropezarán, muchos tropezaron. Se entregarían unos a otros y unos a otros se aborrecerían. Amén. Los mismos cristianos. No está hablando del mundo, está hablando de los cristianos, de los hijos. Amén. Y muchos falsos profetas, versículo 11, se levantarán y engañarán a muchos. Eso también es una cosa que ha ocurrido, como estábamos hablando. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hoy mismo estamos viviendo esa realidad. Pero se ha estado viviendo esa realidad siglos y siglos. Amén. El amor de muchos se ha enfriado porque la maldad se ha multiplicado. O sea, es cuestión de ver la historia nomás. Y es cuestión de ver ahora nosotros la realidad nomás, ¿no? ¿Qué pasa en este mundo? ¿Qué pasa a nuestro alrededor? ¿Y qué ha pasado quizás algunas veces en nuestra propia experiencia? Pero dice el versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevere hasta el fin en su estado, ¿no? en su fidelidad a Dios, el que esté preparado, como más adelante lo dice. Versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto podemos decir que también el evangelio se ha predicado a todas las naciones, o sea, por lo menos las naciones han tenido, y entonces vendrá el fin. Entonces otra vez aquí viene mostrando que está hablando del fin, ¿no?
porque la pregunta era, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Versículo 15, y por cuanto veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, ¿no? Y aquí, ahora este versículo, otra vez vuelve al tema del lugar santo. ¿Cuál era el lugar santo? Lo que él dijo, ¿no? No quedará piedra sobre piedra de este templo, del templo, ¿no? Lo que ellos llamaban el lugar santo era el templo de Jerusalén. Y dice que ahí iba a haber la abominación desoladora, ¿no? Del que habló el profeta Daniel, ¿no? Y aquí está una referencia al profeta Daniel, que fue una profanación del templo que sucedió también en ese tiempo. No, digamos, no entremos ahora en detalles, pero usted puede leer en la historia más que en la Biblia. La Biblia no se cuenta, ¿no? La mayoría de las cartas fueron escritas antes de la destrucción de Jerusalén. Solo Juan escribió después. Probablemente, no sé, probablemente Pedro, ¿no? en su segunda carta. Pero esto no se ve en la escritura. Pero estaba hablando, ¿a quiénes estaba hablando? A los hijos de Dios. ¿Por qué estaba hablando Jesús a los hijos de Dios de esto? Lo hemos dicho, ¿verdad? Porque Él quería que salieran. Y de hecho, así fue, ¿no? Antes del asedio de Jerusalén, los cristianos salieron de la ciudad. Amén. Me imagino que algunos se quedaron, pero una gran cantidad huyó de la ciudad, ¿no? Al comienzo del asedio, cuando todavía se podía huir. Entonces, por eso dice el versículo 16, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, ¿no? Porque los romanos tomaron todas las ciudades de Judea en ese tiempo, ¿no? El general Tito, primero fue su padre y después él, ¿no? Tomaron, y dice, los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de casa, ¿no? El que esté en la azotea, váyase rápido. Y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, ¿no? Los campos eran afuera de la ciudad, no fuera de los muros, estaban en el campo. Entonces, ya no vuelvan a su casa, que estaba dentro del muro, ¿no? Escapen, porque podía agarrarlos en medio de la ciudad el asedio romano, ¿sí? Y el que esté en el campo, más hay de las que estén encintas y las que críen en aquellos días. ¿Ustedes se imaginan por qué está diciendo esto? Porque es más difícil, pero con un bebé, ¿verdad? O estando embarazada, escapar. Simple y sencillamente por eso, ¿no? Estás criando un bebé y está viniendo el ejército enemigo, tú tienes que correr a los montes, tienes que esconderte. Es mucho más difícil, ¿verdad? Ay de aquellos que estén encintas y que críen en aquellos días. Versículo 20 dice, orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. En invierno, porque el frío, ¿verdad? El frío es mejor que sea una huida cuando no haga tanto frío. Donde iban a guarecerse. Y el día de reposo, porque el día de reposo ellos se quedaban, ¿verdad? No caminaban más del camino del día de reposo. Y por guardar el día de reposo, ellos podían haber perdido el tiempo cortito que tenían como para escapar antes de que sean completamente rodeados. Amén. Bueno, por ejemplo, en la modernidad, ¿no? Israel fue atacado por los árabes precisamente en una fiesta judía, ¿no? En Yom Kippur, ¿no? La guerra de los 6 días. Y ellos tuvieron que hacer la guerra, ¿no? Y la ganaron bien, pero ¿por qué los árabes hicieron en esa festividad? Para que, o sea, para confundirlos, digamos, ¿no? O que para que profanaran según sus términos, porque para ellos profanar el día de reposo es otra cosa de lo que para Dios es profanar el día de reposo.
Amén. Pero para ellos iban a ir en contra de su propia religión, ¿no? Miren, así como Daniel, así como los Nabucodonosor, etc. Siempre el mundo ha tratado de ponerlos en una encrucijada, ¿no? Y aquí también dice, ojalá que no sea, oren para que no sea su vida en día de reposo, dice aquí el versículo 20, ni en invierno. Versículo 21, porque entonces habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Y este salvo, hermanos, no es de la salvación. Nadie escaparía. Amén. Eso es lo que está diciendo, simplemente. Porque salvo tiene también esa mesa. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán. Amén. Dios iba a hacer que esos días fueran acortados. Amén. Pero pastor, esto no habla de esta parte de la gran tribulación. Por eso le digo, ese es el punto que yo quiero hablar aquí. Que Dios no precisa esas cosas por alguna razón. ¿Por qué? Te voy a decir, porque Dios no está en el hecho de mostrarnos cuándo va a ocurrir las cosas, sino mostrarnos cómo nosotros tenemos que estar. Y las cosas, ¿por qué no dice el cuándo? Se lo voy a mostrar con versículo. Porque nuestro estado, el estado que Él quiere, el estado de estar preparados, es un estado que debemos estar constantemente. Ese es el asunto. Uno de los versículos. Aquí en los versículos tengo, por ejemplo, el Señor Jesucristo, Marcos 13:32 dice, miren, creo que es, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, sino el Padre. Ni Él sabe. ¿Por qué? Porque no es lo que Dios quería hacer, ni es lo que mucha gente, o sea, hoy día, hermanos, está mucha gente buscando, interpretando. Y hay mucha gente contradiciéndose que sí va a haber, que sí, que no va a haber, que va a ser primero la tribulación, que va a ser esto primero. Pero no. Yo digo que es muy probable que esa tribulación se refiera también a la cuestión, a lo que sucedió en Jerusalén. Amén. Porque recuerden que están esas tres preguntas. Y el Señor está respondiendo. Y está hablando de la huida en el versículo 20. Y en el versículo 21 está diciendo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el mundo del principio ni la habrá. O sea, hay teólogos que dicen que esa es una cuestión que va a venir después del rapto y que no sé qué. Pero si nosotros somos honestos en ver el contexto, está hablando de la Jerusalén, al menos para mí. Pero tampoco no me voy a meter a discutir en eso, tampoco. Creo que no es relevante. Amén. Esas cosas, hermano, nos dividen en vez de hacernos bien. Porque hay muchos que están no, estos son los premilenialistas, estos son los postmilenialistas, y estamos en ese lío. Cuando si entendemos detrás, en el fondo de todo eso, lo que Dios quería es otra cosa. Amén. Versículo 23 hablamos, ¿no? 22, si aquellos días no fuesen acortados. Versículo 23. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y habrá grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Amén. Falsos cristos se han levantado, se están levantando actualmente, ¿verdad? Tenemos en nuestro medio, por ejemplo, el famoso Julio Alvarado, ¿no? ¿Cuántos saben de Julio Alvarado? Que él se proclama el Cristo. Sí. Eso. Y empezó bien. ¿Ah? Y empezó bien. Sí. Empezó muy bien.
Se supone que empezó bien, ¿verdad? Suponemos, pero lo que no entendemos son las intenciones del corazón. Flavio Josefo, en uno de sus libros historiadores, dice que después que Jesús resucitó, se levantaron 120 Cristos paralelos, en ese mismo tiempo. Mira la por eso creen que esto ya pasó y otros creen que se van a levantar, digamos. O sea, se han levantado y se van a seguir levantando. Sí, incluso usted me contó, hay una mujer que se dice Cristo, ¿no ve? Melquisedec Lisbeth. Melquisedec Lisbeth se llama, en este tiempo. Y hay, ¿no? En la hora, sí, O sea, hermanos, todo esto está, bueno, ya sea que fue en aquel tiempo, ¿verdad? Antes de la destrucción de Jerusalén o ahora. Eso se llama teomanía. Teomanía. Sí. Teomanía. Ah, ya. La teomanía es creerse Cristo, creerse Dios. Ay, ay, ay. Amén. Ojalá que no seamos teómanos. Teomanía. A ver, están los de allá atrás, pero no han escuchado, creo. A ver, denos una explicadita, pero con micrófono. ¿De lo que dijo? No. Escuchen, es que está lejos. No, solo. No, lo que decía es, ¿escuchó? De que Flavio Josefo, el historiador romano, habló que hubieron después de Jesucristo, hubieron 120 falsos cristos después de su resurrección. Paralelos a Cristo. Amén. Ok. Bien, gracias. Ahora vamos, si alguien tiene su pregunta, pues vamos a ponerlo para que desde allá también escuchen. ¿Ya? Muy bien. ¿Seguimos? Seguimos. Versículo 25, ya os lo he dicho antes. Entonces, perdón, el 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Amén. Nosotros muchas veces estamos esperando grandes milagros y muchos de nosotros pensamos que los grandes milagros que siguen a personas son un sello de la aprobación de Dios. ¿Sí o no? Y aquí Jesús está desmintiendo eso. Miren lo que dice. Dice, harán grandes, porque versículo 24, ¿están ustedes conmigo? Porque estamos considerando la escritura. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán ¿qué? Grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Qué ha pasado? Amén. ¿Se dan cuenta que no son la garantía? No dice por sus señales los conoceréis, no dice por sus dones los conoceréis, dice por sus frutos los conoceréis. Amén. En la vida, la forma de ser, el corazón. Versículo 25, ya os lo he dicho antes, ¿no? Jesús había dicho antes, dice que, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Aquí este versículo sí habla de la venida del Hijo del Hombre, ¿no? Es la segunda pregunta. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Esto es un versículo medio difícil de entender. Pero más que nada, sigamos adelante, porque no vamos a poder ver exhaustivamente cada uno de los versículos, porque lo que estoy tratando de mostrarles es lo que Dios quería hacer al hablar de esto. Versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas del cielo caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Probablemente eso está hablando del futuro, ¿no? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, ¿no? Esto sí es algo que
Después también en el libro de los Hechos, cuando Jesús resucitó, el ángel dijo, ¿no? Así como están viendo a Jesús subir en esa nube, así lo verán ustedes también bajar. Versículo 31, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Esto sí es verdad, que esas señales nos están como diciendo, está cerca su venida. Pero como les digo, estas señales eran siempre. Estas señales estuvieron todos los años de historia después de esto. Bueno, no las señales del Hijo del Hombre, ¿verdad? Pero sí las previas, ¿verdad? Así también vosotros, versículo 34, de cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de la caída de Jerusalén, ¿verdad? Porque desde los tiempos de Jesús han pasado ¿cuántas generaciones? Una generación dice, algunos dicen que son 25, otros dicen 40 años. Pero precisamente más o menos en ese tiempo, después de 40 años de que Jesús habló esto, fue la caída de Jerusalén. Fue en el año 70 después de Cristo, ¿no? Amén. Entonces, eso es lógico. Esa es la respuesta, ¿no? Acerca de la primera pregunta, ¿no? De cuándo caería Jerusalén. ¿Están conmigo? No quiero. Versículo 33. Así también vosotros cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Amén? O sea, él dice, mis palabras se van a cumplir. ¿Amén? Aunque el cielo y la tierra pasen, ellas no van a pasar. Pero el del día, miren, versículo 36, y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Amén? Y hermanos, en la historia de la iglesia, ya cuando la iglesia evangélica funcionó, muchos se han desprestigiado por haber señalado un día y una hora. Muchos hombres muy populares, ¿no? Hombres que predicaban muy bien. Por ejemplo, Elena White, ¿no? Ella que es del adventismo, ¿no? Del séptimo día. Y ha habido muchas veces, ¿no? Y también hay mucha gente que se ha engañado. Hay gente que ha vendido sus cosas, se ha reunido, se han ido juntos a reunirse y a esperar la venida, porque el día ya era. Pero aquí dice, y yo se lo digo, y yo creo, mis hermanos, que lo que el Señor estaba diciendo precisamente es eso. No voy a revelar el día y la hora, porque no tengo esa intención al hablarles esto. Amén. Eso es lo que yo creo que no dice, pero Jesús estaba pensando. ¿Por qué? Versículo 37, miren. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Así que no se casen. No está diciendo eso, ¿no? A ver, ¿qué es lo que está ejemplificando Jesús cuando está hablando de los días de Noé? ¿Sabe qué? Está ejemplificando
que la gente, a pesar de haber escuchado a Noé, estaba en ignorancia de eso. O sea, no en ignorancia, en indiferencia. Porque cuando ya se le habla a uno, ya no es ignorancia, ¿verdad? Eso ya es indiferencia. Aquí está diciendo, en aquel tiempo, el diluvio iba a venir. Dice la Biblia que Noé predicaba. Dice Judas y dice Pedro, que Noé predicó. Amén. Pero la gente siguió en su vida, en su camino. Ahora yo les he estado hablando, mis hermanos, acerca de un vivir, escuchando la voz de Dios en tiempo real. Y quizás muchos de nosotros estamos como en los días de Noé, ignorando la necesidad de vivir así y de estar preparados. Pero, amén. ¿Están conmigo? O sea, como en los días de Noé, estamos ocupados en nuestras cosas y lo que dice Noé, ese viejo loco, o lo que dice la palabra de Dios, o lo que está hablando la Escritura en este caso. Miren, seguimos. Entonces, versículo 40, estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra dejada. Eso habla de una preparación individual. Amén. No es porque yo me casé con, o que yo soy hijito de. Amén. ¿Sí? Eso habla de que es personal. Amén. Dos estarán juntos durmiendo, dice en la misma cama. Ni eso va a hacer que los dos tengan una misma suerte, porque es una cuestión de decisión personal. Amén. ¿Está bien conmigo? Versículo 42. Aquí está la primera exhortación. Este es el podemos decir, la primera aplicación que hace Jesús de todo esto que está hablando él. Y la palabra es velar. Amén. Velar habla de no estar dormido. Amén. Estar velando habla de no estar durmiendo. El que vela es el que no se cae. Amén. Estar atentos a lo que hemos creído. Porque los contemporáneos de Noé, hermano, ellos se dejaron envolver por el ritmo de su vida, se dejaron envolver por sus situaciones. Y en la palabra del Señor Jesús habló muchas veces de estas situaciones. Y hermanos, por ejemplo, el siguiente capítulo empieza con una parábola muy interesante, la parábola de las 10 vírgenes. ¿Y qué era el problema de las 10 vírgenes? Las 10 eran vírgenes. ¿Ven? Las 10 tenían lámparas. Las 10 tenían aceite. ¿Cuál era el problema? Que 5 de ellas tenían poco aceite. Y se les iba a acabar. Tenían el aceite medido. Y su aceite no iba a alcanzar hasta la venida del esposo. ¿Está bien? Está hablándonos a nosotros, hermanos. Nos está hablando a cada uno de nosotros. Si estamos en los días, como en los días de Noé, aún siendo evangélicos, cristianos y conocedores de esto, como aquellos a quienes les predicó Noé, entonces la palabra es velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor, y el Señor no les va a revelar la hora, porque no quiere. Precisamente Él lo que no quiere es revelarle la hora. Pero sabed esto, dice, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa.
Hermanos, si nosotros se nos dijera que mañana viene el Señor, hoy día todito nosotros nos ponemos a cuentas. Y no sé qué vamos a hacer. Vigilia, pero... Y sabe que la obra del Señor, miren, escuchen, no se me distraigan, por favor. No se trata de un estado de que hoy día me voy a arrepentir de mis pecados. Porque la siguiente parábola, después de las 10 vírgenes, está aquí el capítulo siguiente, 25, escúchenme por favor, habla de la parábola de los talentos. Y en la parábola de los talentos habla del encargo, habla del trabajo que le dio ese rey y del dinero, ¿no?, que les dio para que inviertan en la obra de su Señor. Amén. Esos talentos tenían que producir no para ellos. ¿Entienden? ¿Están conmigo? Parece que se me están queriendo perder, pero no se me pierda porque el Señor está hablando. Amén. Esos talentos tenían que producir talentos. Y eso no es, o sea, una persona no hace una inversión hoy día y mañana cosecha los resultados, ¿no? A no ser que sea un super comerciante que compre hoy y vaya a vender ahorita, ya puede ser, pero estos hombres estaban haciendo trabajo con su talento. Amén. No habla de una cuestión de un minuto, escúchenme bien, es toda la disposición de una vida, es todo el trabajo de su vida. Amén. Y en los días de Noé la gente estaba trabajando para sí mismo, viendo su propia visión, haciendo sus propias cosas. Así como los de la parábola de los talentos, el que escondió el talento él no estaba usando lo de Dios, lo que tenía de Dios, en unas palabras, lo que tenía del rey, no lo estaba usando, lo escondió, lo tuvo, era poseedor, les había sido entregado, pero eso estaba escondido. Ese es el punto. Y Dios, el rey, le dice: siervo malvado y negligente. Amén. Él no estaba velando, él no estaba haciendo nada con aquello que el Señor le había entregado. Todos nosotros tenemos un trabajo, un encargo, todos nosotros tenemos una parte en esta obra del Señor. Todos. ¿Qué estaba haciendo ese tipo? Si no hizo nada del talento del Señor, estaba viviendo para sí mismo. ¿Sí o no? Estaba muy vivito. No se había muerto de hambre, no es que no estaba haciendo nada. Estaba pues como en los días de Noé, haciendo sus cosas. Amén. Volvamos aquí. Pero saben que esto, ¿no? Que si el padre de familia supiese que ahora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría mirar su casa. Entonces, esta actitud, hermanos, del padre de familia, de que dicen mañana viene el ladrón. Escúchenme por favor. Esa es la actitud que debemos tener todos los días, según el efecto que el Señor quería producir en los discípulos. Todos los días deberíamos estar velando. ¿Recuerdan que la palabra era velar? Y si yo sé que mañana viene el ladrón, ¿no?, estoy velando. Y si no viene hoy día, como el Señor no me dijo cuándo es la venida, entonces puede ser mañana, ¿no? ¿Y qué debo estar haciendo yo? Velando. Hasta que no venga. Y otra cosa que quiero decirle, la venida del Señor, para muchos de nosotros, no va a ser la venida física. La venida del Señor para muchos de nosotros va a ser nuestra muerte. ¿Sí o no? Hay mucha gente que se murió en la historia.
y ya no va a estar para la venida del Señor vivo. Su muerte fue su venida del Señor. ¿Me entienden? ¿Amén? ¿Sí? Si es que va a venir el Señor un día y va a hacer con toda la humanidad, para los muertos en Cristo ya se acabó, ¿no? Ya estuvo su venida. ¿Me entienden? ¿Está? ¿Se ve? No se ve. Sí. Ahora, aquí está también, desde el versículo 45 en adelante, la aplicación que Jesús hace de esto que estamos viendo. Versículo 45. ¿Quién es, pues, dice, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? ¿Amén? Está haciendo una pregunta, hablando del velar. De cierto, bienaventurado, dice el versículo 46, aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así, velando. Esa era la... Si usted ve, ese es el consejo. De cierto os digo, dice, que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir. Amén. O sea, esa fuera la actitud, digamos, ¿no? Escúchenme. Vamos a verlo así. Si yo supiera, digamos, si nosotros supiéramos que va a venir dentro de 3 años el Señor, podríamos decir, tenemos unos 2 años y medio por lo menos para pasarla bien, digamos, ¿no? Para hacer en nuestra vida, disfrutarla bien. Pudiéramos decir así, ¿no? Y después ya pasamos 5 meses, así mucha gente lo haría, yo de seguro. O sea, está pensando así. Pero ese es el pensamiento que el Señor dice, no quiero que tenga. Nuestro pensamiento es, hoy estoy como si mañana ya vendría el Señor. Yo tengo que tener una idea, una visión en mi vida de como si mañana viene el Señor o como si no viene hasta que me muera. Ambas cosas tienen que estar, ¿no? Yo tengo que hacer proyectos como para aquello, pero en este día tengo que estar haciendo aquello que Dios me mandó. A este siervo, miren, dice el versículo 48, lo llama malo, al que dice en su corazón esto, mi Señor tarda en venir. El que dice, no es tan así la venida del Señor. Porque la actitud es, puede ser que mañana venga. Y yo hoy todos tenemos, hermano, una cierta cantidad de días en nuestra vida. Todos nosotros vamos a dar cuenta de esa cantidad de días de nuestra vida. Y vamos a dar cuenta en cuanto a lo que Dios nos ha llamado a hacer, no en cuanto a lo que nosotros estamos haciendo de esta vida. A Dios no le interesa, ¿no? Si vas a tener una profesión que tú has decidido, no le interesa muchas de las cosas por las cuales nosotros estamos ocupados en eso. Al Señor le va a interesar cuánto de lo que yo, te va a decir cuánto de lo que yo te he mandado has hecho. Amén. ¿Cuánto de los talentos has trabajado para mí? Esa era la pregunta, ¿verdad? En el capítulo siguiente. Los siervos le llevaron los talentos y le dijeron, mira, tú me has dado tantos talentos, tus talentos han ganado tantos talentos. O sea, todos los recursos que el Señor le había dado, que habían sido invertidos en algo que no era suyo. Amén. Ellos no se quedaron con los talentos. Ellos no lo llevaron a su erario personal. No era su herencia, no era su propiedad. Nunca fue su propiedad. Los talentos siempre fueron de Él. Como todo lo que tenemos.
Que nada es nuestro. Y nada nos vamos a llevar. Todo lo que tenemos se va a quedar. Amén. Pero todo lo que hayamos trabajado en la voluntad de Él, todo lo que hayamos hecho, todo el enfoque, porque aquí la cuestión es enfoque. Velar significa enfocarse en el tiempo de Noé estaban enfocados en su propia vida, en las cosas de esta vida, en qué voy a ganar, en casarme, darme en casamiento, etcétera, etcétera. Las cosas de la vida. Pero, ¿qué era lo que tenían que entender? Lo que estaba diciendo Noé. Va a venir el diluvio y se lo va a llevar a todo. Amén. Y dice que su comportamiento de este siervo malo, producto de su idea, mi Señor tarda en venir, ¿no? Versículo 49 dice, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, solamente esto, yo creo que necesitamos entender que lo que Jesucristo esperaba es una actitud de servir a Él y de vivir para Él, que tendrían sus discípulos. El primero que falló, ustedes saben cuál fue. ¿Se acuerdan quién fue el primero que le falló a Jesús? Judas le falló, digamos, él fue el traidor, pero Pedro fue el primero que le falló en este asunto. Porque Pedro volvió a pescar, el miércoles hablamos de eso. Él volvió a pescar. Y el Señor, ¿no? Porque hay dos veces que hay la pesca milagrosa. ¿Amén? La primera pesca milagrosa fue el llamado de Pedro. Pero después de haber resucitado, Jesús les hace tener otra pesca milagrosa. Y ese fue su segundo llamado a Pedro. ¿Amén? Porque en el primer llamado le dijo, te haré pescador de hombres. Y en el segundo, después de la pesca milagrosa, le dijo, Pedro, ¿me amas? ¿Amén? Y sí, Señor, te amo. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Si me amas, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Por 3 veces. ¿Amén? Las mismas veces que le negó el mismo Pedro. ¿Amén? Pedro, hermanos, en ese tiempo no estaba preparado. Pedro le pasó como, estaba fallándole a Dios. Amén. Y como les digo, aquí mismo, las cosas que el Señor dice, miren, esto más. En Hechos 1:6, leemos un poquito, está el Señor resucitado. Amén. Y empezó a ascender. Pero aquí está donde asciende, pero después, ¿no? Pero del versículo 6, esa es la última conversación registrada en la Escritura. Versículo 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, así como muchos de nosotros, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Qué le estaban preguntando? Fechas. ¿Cuándo va a ser esto? ¿Cuándo va a ser el reino? Y les dijo, versículo 7, lo que nos dice a nosotros: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Amén. Por eso Jesús dijo, nadie sabe, ni yo, ni el Hijo del Hombre, porque esas cosas el Padre puso aquí en su sola potestad. Amén. ¿Y qué dice el siguiente versículo? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último. ¿Qué les está diciendo? Yo no les voy a dar fecha, pero les voy a dar, en este caso, en el capítulo 25 era talentos, ¿verdad? En este caso les iba a dar ¿qué? Poder, para que testifiquen, para que sean testigos, amén, para que cumplan el propósito eterno de Dios. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios? Que la gente vea a Cristo en su iglesia, y para que viéndolo pueda convertirse. Amén. Eso es ser testigo. Yo soy químico. Ahora tenemos una materia que se llama análisis cualitativo y cuantitativo. Y sabe que cuando en ese análisis le dan a uno, digamos, le dan una piedra y le dice: tú tienes que decirme qué hay en esta piedra. Hay fierro, hay cromo, todo lo que hay. Sí, ¿no? Ese es el análisis cualitativo y el análisis cuantitativo. Entonces, hay ciertos, o sea, uno va averiguando, exponiendo, ¿no?, ese material a ciertas reacciones químicas, ¿no? Y cuando, por ejemplo, por decir algo, el cobre, ¿no? El cobre, por ejemplo, cuando se oxida, da un color verde, ¿no? Y hay una muestra testigo que se llama. La muestra testigo es el cobre original, el cobre verdadero, ¿no?, en esa misma reacción. Entonces, si la muestra que te dan, ese es el examen final, si la muestra la que te dan da color verde, entonces quiere decir que tienes cobre. ¿Y cómo lo compruebas? Mirando la muestra testigo, que se llama. La muestra testigo es el cobre mismo en ese mismo estado. Entonces nosotros somos testigos, somos ese original, amén, que el mundo necesita ver, amén, que Dios quiere, porque Dios ama al mundo, hermanos, porque Dios ha dado a su Hijo por el mundo. Amén. Ser testigo no es hablar, ser testigo es ser testigo. Y ser testigo viene cuando Cristo vive en nosotros. Amén. Pero ese Cristo en nosotros no se va a desarrollar si nosotros vivimos como en los días de Noé. El punto es cuánto te estás ocupando de lo que Dios tiene para ti. ¿Cuánto te estás ocupando de lo que Él, de sus planes? ¿Has escondido el talento? Porque el talento, hermano, para empezar, es nuestra vida. Nuestra vida es un recurso que Dios nos dio. Nuestra boca, nuestra inteligencia, pues son parte de los talentos que Dios nos dio. Y Dios nos dio eso porque Él espera fruto de eso. El Espíritu Santo es el gran talento que Dios nos dio. Amén. Tenemos al Espíritu Santo. Pero podemos vivir como en los días de Noé. Amén. Terminemos orando. Y seguramente para el próximo vamos a ver esos ejemplos de las maneras en que Dios se revela. Y las condiciones en las que nosotros tenemos que vivir para discernir cuándo Dios me está hablando y cuándo no me está hablando. Cuándo es otro el que me está hablando. Amén. O cuando estoy sordo, pero Dios está hablando, el diablo está hablando. Hay voces que estamos escuchando. Amén. No hay silencio. Lo que a veces no hay es un oído que discierne. Amén. Y el estar preparado es precisamente estar en esa condición donde yo estoy oyendo la voz de Dios.
Si alguien oía a Noé, es alguien que estaba atento a la voz de Noé. Amén. Porque así dice, así será como en los días de Noé. Está pasando eso. Como hay parábolas, la parábola de la fiesta de bodas, ¿no? Los invitados, nos fueron a llamar a los invitados, ¿no? Sí, voy a ir a la boda. No puedo ir porque me he casado, ¿no? No puedo ir porque he comprado una yunta de bueyes y tengo que probarla. No puedo ir porque, ¿cuál es la otra? He comprado un lagar y... No, es porque despedirme de mi familia. Déjame despedirme de mi familia. Esa es otra excusa en otro pasaje. Amén. Hermanos, oremos. Yo creo que necesitamos ver si estamos en la actitud de los hombres en el tiempo de Noé, o estamos en la actitud de ese siervo fiel y prudente al cual Dios le dará autoridad sobre toda su casa. Amén. Dios nos va a dar, tenemos todo lo necesario para empezar, hermano. Un talento es una cantidad muy grande de dinero. Un talento es más de lo que un hombre puede hacer de dinero en su vida, digamos, ganando como un jornalero. Un talento es algo grande y nosotros tenemos cosas grandes. La salvación tiene mucho. No tenemos excusa. Amén. Y cuando nosotros no estamos haciendo nada con esa gran cantidad que tenemos adentro, estamos en la actitud igual a la de aquel que escondió su talento. O sea, esa salvación tan grande está escondida. Amén. Y no la estamos viendo, porque no nos estamos dedicando, porque no estamos velando, porque no estamos diciéndole: Señor, muéstranos todos esos recursos que tú me has dado para vivir una vida que te glorifique. Y estamos usando nuestra vida en nuestras cosas. Y no estamos ocupados en descubrir y en trabajar en aquellas cosas valiosísimas que son los talentos de Dios. Y que nos dan totalmente la capacidad de servir. Todos, hermanos, no hay uno solo en este lugar que no tenga su talento, por lo menos, que no tenga la capacidad completa para hacer la voluntad de Dios. Eso está en forma potencial y se quedará en forma potencial como el hombre que escondió su talento si nosotros no cambiamos de actitud y seguimos viviendo como en los días de Noé. Amén. Tenemos que ocuparnos. El apóstol Pedro decía: ocupaos en vuestra salvación con temor. Amén. Amén. Pues un aporte leve. Sí, pero Un aporte leve. Normalmente cuando se habla de este tema, hay una parte donde se grafica el velar, ¿no? Y el ser siervo fiel. Dice, lo que hace notar que esto fuera un gran sacrificio el que hace una persona, porque solo conoce, hay dos tipos de deleites. Hay un deleite que es conforme al mundo y hay un deleite conforme a Dios. O sea, se puede vivir una vida de deleite conforme a Dios, como nuestro cuerpo solo ha sido entrenado para deleitarse con las cosas del mundo. Creemos que dejar eso es un sacrificio, porque no hemos probado qué es vivir una vida feliz en Dios. O sea, yo no necesito sacrificarme para no estar en el mundo para vivir feliz. O sea, el que conoce a Dios tiene más deleite que el que va a una fiesta.
Amén. Amén. O sea, piensan que el deleite es darle a su cuerpo lo que quiere en un boliche o lo que sea, qué sé yo. Pero el deleite mayor de tener a Dios, o sea, personalmente no es un sacrificio. El velar no es un sacrificio. A mí me decía esta mañana, por ejemplo, Fernando me decía, ¿por qué duerme tan poco? Y yo anoche me quedé leyendo hasta las 2 de la mañana y casi siempre lo hago y despierto, pero ese es mi deleite. Y no es un pesar, sino es un deleite, porque yo ahorita no me hallo en una borrachera, o sea, no me da deleite, porque hay un deleite que es según Dios, es un gozo que uno no puede describir, o sea, mientras una palabra se le revela de Dios, eso explota dentro de uno y uno sale corriendo, me habló, o sea, yo creo que es un gozo que no es un trabajo, pastor. A veces yo, mientras captaba yo la idea del velar, implica como un sacrificio o estar siendo fiel y esperar que el Señor no me sorprenda. Para mí, ahorita, mañana más tarde, yo ya estoy, digamos, en ese gozo de vivir, ¿no? O sea, quiero decirles que no grafiquen su alejamiento del mundo, porque usted puede estar metido en un quirófano y puede estar cantándole con gozo. Usted puede estar en el banco fácil y usted puede estar cantándole con gozo y deleitarse en el Señor. O sea, uno puede velar en todo lado, no es no dejando de dormir necesariamente, sino haciendo que el regocijo que uno vive nazca de aquí, no de allá. Amén. Cuando uno aprende a saber que los deleites son desde adentro y no por las cosas de afuera, usted está preparado, porque sabe que Cristo es el que le está produciendo esa felicidad. Eso quería decir, no es un sacrificio. No es, ¿y ahora qué tengo que dejar de hacer? No, ya no voy a charlar con mis hijos, no, ya no voy a... No, uno puede hacer todo y estar en ese deleite del Señor. O sea, es lo mejor que puede pasar, hermana amiga. En realidad Sí. todo está en la actitud del corazón, ¿no? Por ejemplo, lo que dice el pastor, eso él disfruta la lectura de la Biblia hasta las 2 de la mañana, porque él está en su corazón hacer eso. Entonces, nosotros tenemos que tener claro cuánto realmente significa Dios para mi vida. Porque si realmente, como dice el pastor, Él es realmente mi amor, mi verdadero amor, entonces todo lo que hago, por más pequeño que sea o mucho, realmente lo vamos a disfrutar. Realmente todo está en la actitud del corazón. Porque podemos venir a la iglesia, fingir hacer una cosa, leer la Biblia, pero si mi corazón está aparte, y ese disfrute que habla el pastor, digamos, yo por ejemplo también alguna vez se lo comenté, pastor, yendo de mi casa al trabajo, o sea, hay una alegría, o sea, tú eres tan bueno conmigo, Dios, o sea, todo te lo debo a ti. Y realmente ese placer que menciona el pastor, yo también lo vivo ahí en ese trayecto, digamos, y yo le amo porque vos realmente me amas, gracias, simplemente Sí. me deleito, pero todo está en la actitud del corazón. Uno tiene que decidir y luego pedir ayuda al Espíritu Santo. Si no lo tenemos, realmente Dios es nuestro amor, ¿no? Sí. Amén. Podemos decir que cuando una persona está en la carne, es un sacrificio dejar las cosas de la carne, ¿verdad? Pero el estar preparados precisamente es ese estado en que uno está, en que las cosas espirituales le traen el gozo. O sea, las cosas espirituales, estar preparado es cuando yo vivo en ese gozo, donde servir a Dios es más gozoso que cualquier cosa, Así es. hasta que un helado es más gozoso. Por eso es para mí, digamos, quizás un sinónimo también de estar velando. Estar velando es estar velando que mi comunión con Dios esté bien todo el tiempo. Es estar con una conciencia limpia todo el tiempo. Estar con un corazón puro todo el tiempo en esa relación. Porque cuando hay esa relación, mi vida tiene gozo. Y es en ese gozo que yo puedo pasar cualquier tribulación, que yo puedo estar feliz con plata o sin plata, que puedo estar feliz en lo bueno, en lo malo. Así es. Eso es el vivir, esa realidad. Amén. Quizás implica una muerte, eso también es cierto. Hay una muerte que tiene que realizarse, hay una decisión que tiene que tomarse y que hay un proceso en el cual
de sacrificio se convierte en gozo. Eso no lo podemos negar. Pero hay una decisión que podemos tomar ahorita, pero el fin es glorioso. Amén. Yo también puedo compartir con ustedes la misma cosa. Sinceramente, estoy feliz. Es el ministerio que Dios me llamó a vivir, a hacer. Me trae una gran felicidad. Estoy feliz con ustedes aquí. Estoy feliz ahorita que no está lleno de esto o están así. Eso es, me encantaría que esté más lleno, que los que no han venido vinieran y todo. Pero no es mi felicidad. Mi felicidad está en ese gozo de estar con el Señor, de tener una conciencia y experimentar su presencia, no en un ambiente que se hace cada domingo, sino experimentar su presencia en tiempo real todos los días de mi vida. Experimentar, como decía, en el camino al trabajo. Hay gente cristiano que va a su trabajo y es como el mundo, ¿sabe qué? Yo conozco estas expresiones. ¡Ay, es lunes otra vez! ¡Ay, qué bueno que ya está llegando el viernes! No, nosotros deberíamos tener el lunes y el viernes como un día de deleite, cada uno haciendo la parte que Dios nos llamó a hacer. Amén. Así es. Y tenemos, por eso yo digo que lo más glorioso es que tenemos ese talento, lo tenemos. O sea, esa inversión está en nosotros. No es una cosa inalcanzable, imposible. Es posible. Amén. Lo tenemos. Hay que descubrirlo, si alguno no lo ha descubierto. Amén. Padre, te damos gracias. Señor, ayúdanos, Señor, a vivir nuestra vida, no como en los días de Noé, como dice aquí tu palabra. Solamente nuestros ojos, nuestro corazón puesto en andar, casarnos, darnos en casamiento, metidos en solamente las cosas naturales de la vida. Enséñanos ese gozo que es el gozo que hay cuando te servimos, el gozo que hay en vivir cada segundo, el gozo que tenemos en saber que no te estamos sirviendo con una actividad, que te estamos sirviendo simplemente porque estamos viviendo llenos de tu presencia, y que cualquier cosa que hagamos nosotros definimos hacer tu voluntad, hacer lo que te agrada. Padre, llénanos a toda esta congregación de esa experiencia. Ayúdanos, Señor, a aquellos que están todavía gozando de la vida y con su mente, su corazón, en sus problemas, en sus negocios, en sus cosas, de la cual tú no nos quieres sacar. El sacarnos de eso no es el requisito. El requisito es que cuando estemos haciendo esas cosas, lo estemos haciendo en el gozo tuyo, en la obediencia. Cuando estemos haciendo eso, nuestra vida está siendo un testimonio de ti, haciendo la labor cualquiera que tú nos has mandado hacer, en el lugar en que tú nos pusiste, en la función que nosotros tenemos en la vida. Pero nuestro corazón preparado, nuestro corazón lleno y nuestro corazón en obediencia a ti, Padre. Gracias, porque tú has dicho en tu palabra que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Porque en ti, Señor, todo es gozoso, todo es posible. Gracias por esta palabra, porque tú nunca dijiste el día y la hora, porque tú buscas esa actitud en cada uno de que todavía tengo tiempo para vivirlo en Dios, para disfrutarlo en Dios, para servir a Dios y a la gente según la voluntad de Dios. Gracias, Padre, te amamos y oramos por cada uno de nosotros. Que esta palabra
Venga, Señor, a nuestro corazón. Gracias porque algunos están experimentando, Señor. Pero exhorta a otros que están lejos y que están viendo su vida lejos de esta realidad. Para ellos también es esta palabra. Ayúdales a reflexionar en qué están ocupados. ¿Cuál es el deseo de su corazón en esta vida? Señor, gracias porque todavía estamos vivos y todavía tenemos años que caminarlos, transitarlos junto a ti. Porque tu yugo es fácil y tu carga ligera, tú has dicho. Gracias, Padre. Guárdanos de estar perdiendo el tiempo aún, Señor, en averiguar el día y la hora.